del Zoom. Creo que está hablando Sáenz. ¿Sí? Está hablando Sáenz. Sí, profe, sí. Decía que en un circuito cuando está la sobrecarga, por ejemplo, que hay un motor en el circuito jalando demasiada tensión, produce la caída de tensión en todo el circuito. Por eso se bajan las luces o se baja algún otro aparato eléctrico que esté funcionando en ese momento. Claro. La caída de tensión es muy importante tomarla en cuenta cuando se hace la selección del conductor, ¿no? Porque a la larga va a afectar la instalación que estemos haciendo. Si usted hace la medición, por ejemplo, en las viviendas, el voltaje es variante, ¿no? Por el tipo de sistema que se está trabajando. Va a variar entre, por ejemplo, la alimentación, si es 120, va a variar entre 110 y 120. Nunca va a ser constante, porque va a haber una pérdida. Lo que yo siempre digo a mis estudiantes, en el caso de las máquinas, que es algo parecido, en toda máquina existen pérdidas, ¿no? Producto del mismo trabajo que está haciendo. Asimismo, pues de la misma forma, sea en el caso de los conductores, existe caída de tensión, ya que la alimentación o el voltaje que ingresa, si usted la mira, el ingreso no va a ser el mismo en el que sale, ¿no? Porque va a haber una pérdida, y esa pérdida hay que tratar que sea la menor posible o la que indique la normativa. En este caso creo que dice la NEC más abajo, indica el porcentaje máximo admisible, ¿no? Por ejemplo, que me voy leyendo esta parte de aquí. En base a la regulación de tensión, se considera la sección que permita una caída de tensión inferior a 3% en el alimentador respecto a la tensión nominal y que no supere al 5% en la carga más alejada. Este criterio es aplicable en baja tensión. En base a la corriente de cortocircuito, baja condiciones de cortocircuito. La temperatura del cable aumenta rápidamente y así la falla no es despejada. Se producirá la rotura permanente del aislante. IPCA recomienda para cada tipo de aislación un límite de temperatura transitoria de cortocircuito que no debe durar más de 10 segundos. Ya, si se da cuenta aquí, esto aquí es base normativa, esto aquí es NEC, normativa ecuatoriana de la construcción, ¿no? Que habla exactamente de la caída de tensión admisible, ¿no? Que no debe variar estos valores. Mayor a estos valores ya va a generar problemas en los circuitos o en la carga que está siendo alimentada. Y también, por ejemplo, si los valores de amperaje sobrepasan, exceden al amperaje admisible mayor a 10 segundos, el conductor, el aislamiento se comienza a dañar. Entonces hay que tomar en cuenta muy bien esto para evitar problemas, ¿no? Esto no es un problema a corto plazo, sino a largo plazo. Esto con el tiempo esto se va a deteriorar y va a afectar a mi instalación, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay que hacer un cálculo básico, pero sin tomar en cuenta la caída de tensión, y solamente toma en cuenta la intensidad, creo, sí. Por ejemplo, aquí habla que tiene un circuito que consume una potencia de 7.800 vatios, ¿no? Esta aquí es la potencia total. Esta potencia es la sumatoria de todas las potencias que consume solamente este circuito. Puede ser que aquí esté conectado varios bombillos, focos LED, etcétera. O puede estar conectado un televisor, un equipo de sonido, etcétera. Pero suman ese valor, ¿sí? Y la alimentación de aquí es 220 voltios. Él aplica la fórmula de potencia básica, potencia, voltaje por intensidad, y le sale una intensidad que consume ese circuito de 35.45 amperios, ¿no? Ese amperaje circula por el circuito, ¿no? Pero él aún no toma en cuenta la distancia, la caída de tensión. Solamente está tomando en cuenta lo que son los valores de voltaje y potencia para hallar la intensidad. Y se va a la tabla.
Tomen en cuenta, 35.45 para hacer la selección, ¿no? Él elige el número 8, ¿sí? Él aquí está eligiendo el número 8, ¿no? Va a elegir primero el tipo de aislamiento, ¿no? TW, ¿no? Que soporta 60 grados centígrados, que se utiliza en instalaciones, ¿no? Y se va a la tabla y ve qué calibre soporta el indicado. Como 33.35 creo que decía, sobrepasa a este valor, no puede escoger el 10 y escoge el siguiente que es el 8, ¿no? Porque soporta hasta 40 amperios, ¿no? Entonces, mi conductor debería ser este. Este de aquí es mi conductor que yo debería elegir para ese circuito, ¿sí? Como indico, él no está tomando en cuenta el caso de la caída de tensión, solamente tomando datos de las potencias y de los voltajes, ¿no? Ahora yo voy a poner un ejemplo, ustedes quiero que me indiquen, en base a eso, tal como está en el ejemplo, que me indiquen qué calibre debo utilizar para el siguiente circuito. Voy a colocar los elementos aquí y ustedes me hacen el cálculo, ¿ok? Ya en mi instalación tengo estos elementos, ¿no? Es un circuito muy básico que consumen. Todos estos elementos están conectados en mi mismo circuito, ¿no? Y están alimentados, mi alimentación de este circuito es de 120 voltios. Con estos datos que están aquí, quiero saber qué calibre ocuparían para este circuito y por qué. ¿Entendido? Profe, ¿puede repetir? Disculpe. Tal como expliqué antes, ¿no? Que tenía una potencia y tenía un voltaje, ¿no? Y con eso ya la intensidad. Con estos datos que están aquí, con estos datos, estos conforman un solo circuito. Este se llama circuito 1, pongámosle C1. Está siendo alimentado con 120 voltios, ¿no? ¿Verdad? Ese circuito. Con estos datos que están aquí, quiero saber qué calibre, de estos que están acá, qué calibre conductor elegir. ¿Sí? Sabiendo que mi cable es TW. ¿Entendido? ¿Qué calibre elijo? Profe, el número, disculpe que le interrumpa, el número 14 puede ser, porque en la operación sale que la potencia puede ser, la intensidad puede ser de 9.60. Entonces, tranquilamente puedo utilizar un número 14 que le puede soportar hasta 15 amperios en lo que es TW. Ya. ¿Quién más? ¿Cuánto
¿Qué calibre me aconsejan comprar? Compañero me dice el número 14, lo demás, Profesor, dígame. yo también considero que el número 14, en media operación me sale 10,41 amperios. Corresponde a esa cantidad. ¿Ya? ¿Quién opina lo mismo? ¿Quién opina diferente? Según el cálculo, profe, sí, el calibre, la sección debería ser un número 14. Sí, sí. Ustedes me dicen que elijan entonces este de aquí, que soporta 15 amperios. Lo único que tendrían que hacer, bueno, Sí, que no, pero, dígame. Pero da, sí, pero el número 14 porque da 12 no en la me permite operación. conectar el motor del ventilador. Am- perdería la atención en la computadora. Todos deberían estar conectados a un número 12. ¿Por qué el 12? Porque 14, profe, 14. perdería menos tensión en el momento de prender el ventilador. Ya. A ver, en teoría, entre mayor el calibre es mejor, ¿no? Pero el 14 sí me soporta porque usted, bueno, voy a hacer el cálculo aquí, ¿no? Sí, pues no está saliendo. La potencia total, ¿cuánto le sale? La sumatoria de las potencias. 1250. 1200. 1250. Si la intensidad va a ser igual, potencia por intensidad, potencia 1250 sobre 120, ¿no? ¿Cuánto sale la intensidad? 10,41 amperios. 10,41. Entonces, puede ser el 14, puede ser el 12, mientras mayor amperaje de soporte es mejor, ¿no? Ya hay que tomar ciertos criterios. Aquí todavía no estamos tomando criterios de la caída de tensión, ¿no? Que es algo importante también conocer, pero 341 me va a la tabla, este soporta 15, potenciar esto. Si toma en cuenta la caída de tensión, más adelante puede ser que necesite el 12, pero por el momento el 14 es suficiente para poder trabajar y no se sobrecaliente mi conductor, ¿no? Entonces, no es nada complejo entender la tabla, ¿no? No solamente tomar en cuenta el amperaje, sino también el tipo, ¿sí? Yo sé que voy a utilizar el TW porque como el conductor va a estar inmerso dentro de una manguera, no va a soportar mucha temperatura, entonces puedo utilizar este TW que está aquí. Y el calibre sería el que ustedes acaban de indicar, el número 14. Entonces, de esa forma, es un cálculo sencillo de lo que es un conductor, ¿no? Aquí también hace otro cálculo, pero este cálculo está más... estoy aplicando normativa, ¿no? ¿Verdad? Esto vamos a explicarlo en la siguiente clase. Ya está tomando en cuenta la capacidad, ¿no? Del trabajo, que dice que no puede soportar más del 80% del total. Pero este es el cálculo más básico del conductor y así se dan cuenta, es un cálculo sencillo, pero hay que hacérselo cuando se comienza una instalación, ¿no? Entonces es necesario conocer las potencias de todos los circuitos, de cada uno de los circuitos para hacer el dimensionamiento de cada uno. ¿Está clara esa parte de ahí? Hasta esa parte vamos a quedar. En la siguiente clase vamos a ver ya la parte que está acá abajo, que es la normativa, que hay que tomar en cuenta, ¿no? La normativa, el caso de la caída de tensión y ciertas variantes que hay que tomar en cuenta para el dimensionamiento de los conductores. Y también ya veremos lo que es cuadro de carga y circuitos derivados en la parte de instalación. Entonces vamos a quedar hasta ahí y la próxima clase vemos más temáticas de instalaciones. Cualquier duda que tengan o experiencia que tengan con algo parecido que haya hecho el cálculo, me indican para hacer un pequeño diálogo del mismo, ¿no? Entonces,
ya nos veríamos la siguiente semana, el día miércoles, con más clases de instalación. Ya, profe. Profe, permítame un profe. ¿Alguien va a decir algo? Profe, Dígame. sí, profe, con respecto al tema de asistencia, usted mismo se encarga ahí verificando. Sí, sí. Yo por eso estoy diciendo ya, cuando ingresen con su nombre porque yo descargo la asistencia. Ya, ya, perfecto, ya, muchas gracias. Solamente ingresen con su nombre que yo ya sé quién es. Profe, igual por motivo familiar, a veces mis hijos ocupan la computadora, pero igual yo les cambio el nombre, automáticamente le sale a usted, ¿no? Sí, sí, sí me sale. Ya, listo, profe. Ok, profe. Hasta el día miércoles, que tengan buen fin de semana. Bueno, ingeniero, pase bien. Gracias, profe. Igualmente, profe. Ah, profe, gracias.